el libro de Eclesiastés. Esta es la cuarta conferencia de este libro maravilloso, filosófico, y vamos a titular nuestro tema, las confesiones de un escéptico, en esta noche. Así se va a titular nuestra conferencia, Confesiones de un escéptico. Eclesiastés 3, versículo 16 al 22, vamos a ir avanzando conforme lo vayamos desarrollando, pero antes me gustaría darles la introducción. A todos nosotros, por naturaleza, nos gustan las películas y las historias con un final feliz. No nos importa que haya en la película tristezas y lágrimas y saquemos ahí el Kleenex, principalmente las señoras, ¿verdad? Con tal de que al final todos se salven, o se case el bueno con la heroína, o la muchacha con el bueno o el héroe de la película. A nadie le gusta que al final pierda el bien y gane el mal. Desafortunadamente, en la vida real no es así. Y conforme vamos avanzando nosotros en esta vida y vamos viviendo, vamos a ir descubriendo lo que el rey Salomón hace 3000 años descubrió. Que en el mundo que nos rodea, muchas veces parece ser que el mal es el que triunfa. Y volteamos a nuestro alrededor y continuamente estamos observando injusticias, desastres, atrocidades, niñas violadas y problemas que pueden inclusive llegar a nuestra vida y lastimarla emocional e intelectualmente respecto a la bondad o a la falta de bondad o a la existencia de la verdad o a la relatividad de la verdad. Vivir bajo injusticias puede causar que una persona se desilusione, se frustre y además se vuelva escéptica, especialmente las personas que no tienen una relación con Dios. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, no tiene respuestas a la vida. Y las respuestas que él puede encontrar dentro de él mismo o dentro de otro punto de referencia teniendo a otros seres humanos, pues va a quedar exactamente igual, porque un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caen en el mismo hoyo. Así que si yo voy a buscar un punto de referencia humano para que me dé respuestas y me diga por qué hay estas injusticias, qué está pasando, por qué sucede en el mundo, no voy a salir nunca porque no existen respuestas. Entonces Salomón, como ya vimos desde el principio, tenía un punto de vista que se llama en el libro Debajo del Sol. Y cuando encontramos la frase Debajo del Sol, nos está explicando qué cosa es lo que él vio desde la perspectiva humana. Y cuando nos elevamos arriba del sol, o sea, cuando volteamos hacia Dios y comenzamos a buscar allá arriba, no aquí abajo, nunca aquí abajo. Aquí abajo no hay respuestas, repito. Cuando comenzamos a buscar allá arriba es cuando comenzamos a tener respuestas. Por eso es triste que una persona vague en esta vida sin Dios, que no tenga realmente una seguridad, que no tenga convicciones, que no tenga dirección, porque es una persona como un barco sin un timón o sin un ancla en un mar tempestuoso. ¿Quién es una persona escéptica? Primero quiero definirles el escepticismo o lo que significa la palabra escéptico. Una persona escéptica es una persona que duda o simula dudar lo que está probado de una forma evidente o incuestionable. Por ejemplo, la Biblia es un documento literario, histórico, geográfico, antropológico, arqueológico, científico, más científico que la teoría de la evolución, y sin embargo, a pesar de las asombrosas evidencias
acerca de cualquier disciplina de las que les acabo de mencionar, existe gente escéptica. No creo que sea esto. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? O sea, un escéptico es la persona que no es satisfecho con pruebas o evidencias, sino que es su forma de esta persona de ser. Cuestiona todo a pesar de tener enfrente de él la evidencia. Cuando Salomón comenzó a ver las cosas del sol y él andaba alejado de Dios, comenzó a sentirse desesperanzado y comenzó a darse cuenta que parecía que aquí abajo nadie estaba al control de los eventos o de los acontecimientos humanos. El mundo le parecía fuera de control, vio que el mal triunfaba, que había injusticias y que continuamente el bien era aplastado. Este mundo fuera de control. Mientras Salomón estuvo en este estado caído, casi lo convierte en un escéptico. Y en lugar de que se humillara delante de Dios, Salomón le desafió a Dios en una época de su vida con mucha amargura de su corazón. Vamos en esta noche a contestar algunas preguntas como: ¿existe una mejor manera de poder encontrar o de enfrentar tanta maldad, opresión y las atrocidades de la vida? Si existe, vamos a encontrar las respuestas en la Biblia en esta noche. Pero lo primero en la que Salomón nos va a ayudar es que nos va a diagnosticar o nos va a esclarecer las causas del escepticismo y las soluciones que pueden convertirte en esta noche en tu persona, una persona diferente cuando salgas por esa puerta. Vamos a comenzar en el versículo 16 viendo las causas o el problema del escepticismo. La razón que empujó a Salomón hacia el escepticismo, hacia comenzar a dudar aún cuando vio tantas evidencias él en su pasado de Dios, fue que en el versículo 16 dice: vi debajo del sol en lugar del juicio impiedad y en lugar de la justicia iniquidad. Aun cuando la gente anhela que las cosas y los males se solucionen, este anhelo a veces es aplastado por las rocas de la maldad a nuestro alrededor. ¿Cuántos mexicanos, por ejemplo, por una ilustración simple y sencilla, hemos anhelado un México no corrupto? Tenemos años, ¿verdad? Pero años así, esperando que algo cambie, que cambie todo el aparato y la estructura de una institución gubernamental, y hemos tratado por todos los medios. Unos dicen, pues es esto, es aquello, un partido traerá el cambio, y ahorita está en debate por todos lados este asunto. Pero es algo en lo cual ya aún se duda de que se pueda mejorar o cambiar México. Nos estamos volviendo escépticos. Cuando tantas cosas se repiten durante tanto tiempo, ya, vuelvo a repetir, no crees por nada que pueda existir una realidad o algo verdadero después de tantos años de corrupción, de maldad y de perversión. Si ustedes se asombran de que Salomón haya caído en el escepticismo, quiero recordarles algo. Satanás, el más grande enemigo de Dios, de toda la historia cósmica que la Biblia relata, es el ser que un tiempo de su existencia es el que más cerca estuvo de Dios. Los fariseos, el grupo de personas que más cerca estuvieron de Cristo, los que más vieron a Lázaro resucitado, los cojos saltar, los ciegos ver, esas enseñanzas que ellos sabían que no podían ser de un hombre común y corriente, son los que se convirtieron en los más acérrimos enemigos de la cruz de Cristo. Muchas veces la Biblia nos muestra que así pasa con los seres humanos.
Y esto es lo que la Biblia llama o clasifica con el término apóstata. Los apóstatas en la Biblia son hombres y mujeres que estuvieron cerquísima de Dios. Estuvieron y conocieron la Biblia, conocieron a Cristo, supieron que Él murió en la cruz, conocieron y oyeron las conferencias de la ciencia y la Biblia, leyeron el libro La ciencia y la Biblia, vieron evidencias históricas, vieron evidencias lingüísticas, vieron evidencias científicas, físicas, genéticas, biológicas, y a pesar de todo esto, algo dentro de sus vidas se levantó como una mala hierba que les impidió poder continuar viendo la luz, y entonces se volvieron los que más tiempo y más cerca estuvieron de Dios en una época de su vida, en los más grandes enemigos de la cruz de Cristo. Pablo ya decía en Filipenses capítulo 1 que muchos predicaban a Cristo por envidia y por contienda. Y todos los apóstatas de la Biblia, como el rey Saúl, Judas Iscariote, Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo capítulo 1, 19 al 20, hombres que caminaron con Pablo, viajaron con Pablo, comieron con Pablo, y dice Pablo, me abandonaron al final, me dejaron solo. Judas, que por 30 miserables monedas de plata entrega al Hijo de Dios. Y estas cosas que suceden a nuestro alrededor nos pueden hacer escépticos. Veamos la misma reflexión de Eclesiastés 3:16 en Eclesiastés 4, del 1 al 3. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Cuántos de ustedes en esta noche no han sido testigos de la misma escena? Hemos visto en CNN, en las noticias del 3, en las noticias del Canal 2, en las noticias internacionales, lo que hicieron hace poco, ¿verdad?, en Europa, lo que hicieron en Austria, lo que hicieron en Checoslovaquia, lo que hicieron en Rumanía, ese Ceausescu, el dictador ese que encontraron hasta cadáveres debajo de su cama enterrados. Cuando murió José Stalin mató, pero 30, 40 millones de personas. Es increíble que el siglo pasado haya sido el siglo más sangriento de toda la historia. El siglo pasado hubo aproximadamente en 2 guerras mundiales como 60 millones, más los que se echó Stalin como 30 millones. En el siglo pasado, y del 73 al 95 del siglo pasado, cuando se permitió el aborto en Estados Unidos, han habido más niños asesinados en el vientre de su madre que muertos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que en el siglo pasado murieron masacrados más de 125 millones de seres humanos. El siglo pasado. Y al mismo tiempo, qué paradójico, es el siglo de los más grandes avances científicos y el siglo de los más grandes descubrimientos tecnológicos. A la par de los descubrimientos del hombre, a la par de la soberbia del hombre, a la par de los avances tecnológicos del hombre, como un gigante paralelamente, se yergue el otro gigante de la perversión humana, de la degradación humana. O sea que todos estos logros que alcanzamos en el siglo pasado, comparado con lo que hicimos entre nosotros, no pueden de ninguna manera jamás hacerse sentir orgulloso ni al más eminente premio Nobel de Física o de Química en la historia. Dice el capítulo 4, versículo 2, y alabé yo a los finados, los que ya murieron más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún y que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Al ver este cuadro trágico, lamentable, lastimero, patético, el hombre más sabio que ha existido, Salomón, dijo, los muertos están mejor. Y aún los que han nacido, mucho mejor todavía. Porque por todos lados veo lloro
niños en África muriéndose de hambre, no hay nadie que los ayude, vendiendo drogas a la salida de las escuelas y la policía no hace nada, muchachas siendo violadas 3, 4 veces por sus novios, o más bien que violadas, ¿verdad?, aceptando ellas estas relaciones inmorales, degradantes, depravadas, y ya es una norma por todos lados. Y la pregunta que nos hacemos ahorita es, ¿a dónde se dirige la humanidad? Porque toda causa tiene un efecto. Y todo esto tiene que llevar a la humanidad. ¿A dónde es la pregunta? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? La Biblia lo dice claramente. Pero el mundo sigue creyendo en la utopía, en el milenio de la época de Acuario, en que los ovnis van a bajar y van a rescatar y van a impedir que el hombre se autodestruya, etcétera, etcétera. Esto realmente es el opio de los pueblos, los paliativos filosóficos que esgrimen muchos filósofos de la desesperación. En el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 8, Salomón reflexiona una vez más al respecto. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Si tú vas a algún pueblito, a algún lugar y estás viendo todo lo que hacen con los pobres, con los campesinos, la explotación tan bárbara que se le hace a los indígenas y cómo se pervierte el derecho, ¿verdad? Es increíble que sus maicitos los venden a 50 centavos la mazorca y se los compran a 60 centavos y los que se los compran a 60 centavos lo dan a 5 pesos ganándole casi el 500% de lo que el indígena es lo que lo está vendiendo, porque no les importa nada más que mis propios intereses. No hay humanidad, no hay humanización, no hay caridad, no hay justicia, no hay juicio en el mundo que vivimos. Y dice el capítulo 8, versículo 9, Salomón, todo esto he visto y he puesto en mi corazón, en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Aun cuando nosotros podamos, amados santos de Dios, pensar que si es justo o no es justo, debemos enfrentar el hecho como cristianos de que es verdad, el mal continuamente lo vemos triunfar sobre el bien. Donde debe haber justicia, hay corrupción. Y esta situación es la que nos puede llevar a desanimarnos, a desguanzarnos, a preguntarnos realmente, ¿verdad? Oh Dios, ¿cuándo habrá justicia en este mundo que vivimos? Y otros pueden inclusive llegar a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo este panorama a nuestro alrededor? Veamos si existe solución para este escepticismo. Vuelvo a poner énfasis, el escepticismo es la filosofía que sostiene que el hombre es incapaz de alcanzar la verdad, que es imposible que haya verdades absolutas. Nunca un siglo de la historia humana había sido más escéptico que el siglo pasado. El siglo pasado está y fue gobernado por 4 mentes filosóficas, 4 mentes, 4 seres humanos que son los que más influyeron en el área de los orígenes, Carlos Darwin, en el área de la mente, Sigmund Freud, en el área filosófica, Friedrich Nietzsche, y en el área de el capital y la política, Carlos Marx. Estos 4 hombres son los que más influencia filosófica tuvieron en el siglo pasado. Y los 4 eran ateos. Ateos. Qué bueno que este sábado vas a venir a nuestro desayuno con la conferencia La necedad del ateísmo. Es este sábado a las 9:30 de la mañana. Trae a tus maestros, tráelos, cuchiléalos para acá. Trae a tu tío, trae a tu hermano, porque la mayor parte de los que
se dicen ateos. La mayor parte se hicieron ateos o se dicen ateos sin saber porque no tuvieron respuesta. Llegaron a un momento en que eran tan escépticos que llegaron a creer que no puede existir la verdad, no puede haber una respuesta, no puede haber un Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Le pregunté al cura y no me contestó, al obispo y no me contestó. Se amargan hasta contra la propia religión. Y muchos de los ateos eran antes o profesaron y militaron dentro de las filas del cristianismo. Carlos Darwin fue a un colegio bíblico. Entonces, hay respuestas. Y nosotros los cristianos somos el vehículo de Dios, el instrumento de Dios. Somos cartas abiertas. Dios no puede bajar ni mandar ángeles. No es la forma como Él lo diseñó. Dios nos quiere usar a nosotros para enfrentar a cualquier podio, en cualquier panel, en cualquier tribuna universitaria, en cualquier lugar de auditorio donde haya científicos. No importa el auditorio, nadie puede, escúchenme, nadie puede con las evidencias de la Biblia. Nadie. Este sábado tuvimos en Toluca el desayuno, Señales del Fin. No sé si Moisés llegó el cassette de Señales del Fin. La conferencia, ¿sí? Ya está aquí. En este mensaje, la señal del fin es precisamente el tema que está tratado en el libro Hacia dónde va la humanidad. Yo les dije, tuvimos representantes del PRD, del PAN, del PRI, el regidor de Toluca, estuvo el secretario de gobierno, el señor Montiel, tuvimos grandes personalidades, vinieron los de Televisión Azteca, este domingo lo voy a compartir, a invitarnos que ya quieren que tengamos un tipo de cosas, etcétera, etcétera. Bueno, es increíble el panorama que se abrió. Y yo les decía, a cualquier persona, los cristianos, desafiamos a que nos demuestren y nos enseñen algún otro libro que sea superior a la Biblia. En poesía, en literatura, en ciencia, en historia, en geografía, en filosofía, en cualquier área que quieras. Tráeme los libros de Sócrates, tráeme el Corán o el Ramayana, el Popo de los Vedas de los persas, el Mahabharata Sutta, los libros de filosofía de Confucio, tráeme los libros o los pensamientos de Mahatma Gandhi, los de Oscar Wilde, los de William Shakespeare, tráeme los que quieras, y vamos a poner la Biblia y vamos a poner lo que pensaban los hombres y vamos a compararlos. En ningún libro sagrado, en ningún libro de literatura, en ningún libro científico como por ejemplo el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, donde está basado toda una estructura falsa que se ha acabado aceptando como verdad. En este libro, El origen de las especies, tú escuchas palabras o lees palabras como quizá, chance y, puede que, no estoy seguro, a lo mejor. ¿Ustedes creen que esto es un libro científico? No estoy seguro, puede que, chance y, a lo mejor, pues que sí, a lo mejor, sí, a la tita no me faltaba, como decía, si se me aparece un ovni. Esta es la característica de todo lo que el hombre hace, pero cuando tú llegas a la Biblia, cuando llegas a este libro santo, no es, ¿verdad?, coincidencia que sea el más atacado, el más controvertido, del que más mofa a la gente y del que más miedo se le tiene. En todos los programas que he estado en debates con brujos, comunistas, escépticos, agnósticos, ateos, etcétera, etcétera, bueno, de veras, siempre pues uno llega, ¿verdad?, siempre, y nada más te ven así, ya, pero se ven y se les comienzan a escurrir los calcetines. Y no estoy exagerando, amados hermanos. Ustedes tienen los videos, ¿verdad? Muchos los tienen de los debates que tuvimos en el programa de Nino Canún. Una vez estuve ahí con 8 brujos, ya estamos en el video y se ve claramente en la televisión. Y bueno, llegó un momento en que el que estaba junto a mí, lo enfocaban las cámaras y yo estaba sude y sude, puso los ojos en blanco, entró en trance. ¿Quién sabe cuántas karmas me echó y maldiciones me echó? O bloqueó, pidió ayuda a Santo Tomás, a Santa Catarina, a todos los santos, al diablo, a Satanás. Y ahí estaban invocando así descaradamente, ¿verdad? Y el poder de la palabra y el poder de la palabra, hasta que finalmente acabamos ese debate en como, bueno, señores, brujos, todo. Tráeme pues un libro que sea más grande de la Biblia. Díganme ustedes en dónde hay respuestas para que yo deje la Biblia y me aboque a estudiar otro libro que según tú es más grande que la Biblia.
Nunca nadie jamás se ha levantado y me ha dicho, este libro es superior en la Biblia, sin que antes haga el ridículo. George Washington, los presidentes de Estados Unidos, los reyes de España, Alberto Einstein, Isaac Newton, Blaise Pascal, los más grandes hombres de todos los tiempos, todos han dicho lo mismo, no hay un libro como la Biblia. Así que si tú llegas y, estoy González, hijo. Digo, si te crees superior a Einstein, si te crees superior, ahora, para que alguien pueda y diga, ¿verdad? La Biblia es esto, la Biblia es otra. Antes, espérame tantito, ¿ya la leíste toda, desde de cabo a rabo? ¿Ya viste sus evidencias? Entonces, ¿por qué te atreves a decir, está hecha por hombres, tiene errores, son diferentes todas, todo repites lo que los rumores que Satanás hace que crezcan y desentierra y corran por el mundo? Rumores, rumores, rumores. No oigas esos rumores. Ven tú y convéncete tú por ti mismo que este es un libro que puede transformar el mundo entero. ¿De qué manera podemos nosotros tratar con las injusticias y al mismo tiempo no volvernos pesimistas? Dice Salomón en Eclesiastés 3, versículos 17 al 21, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, ¿es así? Por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios y que las bestias tienen una grande diferencia en nosotros, que es, ellos no tienen espíritu, las bestias tienen alma, igual que nosotros. ¿Qué significa esto? Que las bestias, los caballos, los perros sufren, tienen tristeza, tienen emociones, saltan de alegría ya tu perro en la noche y te comienza a mover la cola, esa es una emoción, está triste porque no está su dueño, se muere el dueño, hay perros que se han muerto con los dueños en la tumba y ahí se han quedado hasta que mueren también de tristeza. Los perros tienen alma, pero los perros no tienen, ni los caballos, ni ningún animal tiene espíritu. Entonces, cuando un ser humano en la Biblia no conoce ni ha descubierto el propósito que trasciende esto que solamente sus ojos le alcanzan a ver, esta persona se convierte en lo que filosóficamente se llama un empírico. Empirismo se llama esta filosofía. ¿Qué cosa es el empirismo? Es la filosofía que describe o asegura que solamente lo que se alcanza a percibir por los 5 sentidos tiene validez. Entonces una persona que te diga, yo no creo lo que no veo, ni lo que oigo, ni lo que no oigo, ni lo que no tiento, ni lo que no huelo, ni lo que no siento, es una persona empírica. Esa persona está gobernada totalmente por sus 5 sentidos, las 5 ventanas del alma, lo que llamamos los 5 sentidos del ser humano. Pero la Biblia nos descubre que afuera y más allá de estos 5 sentidos, que son los que nos alcanzan a poder percibir el mundo físico, hay un mundo que no se puede percibir por estos 5 sentidos. Y este mundo es real. Y Jesucristo vino a este mundo a revelarnos que es más real que este mundo, que es un mundo invisible, que aunque no lo veamos, ahí está, que aunque no lo sintamos, ahí está, y que Él es por este mundo, hay un mundo mejor esperándonos. ¿Y la fe? ¿Qué es la fe? La fe es vivir en esta vida creyendo, plenamente convencido de que hay un mundo mejor que este mundo cochino, miserable, corrompido que nos rodea, esperándonos después de la muerte. Y por este gozo, por este mundo que la Biblia nos revela, es por ello que nos convertimos en más que vencedores. Porque vencemos el escepticismo, vencemos el desánimo, vencemos la desesperanza,
vencemos la persecución, vencemos el hambre, vencemos la espada y vencemos el frío, y en todas estas cosas que a cualquier ser humano lo entierran, a nosotros nos hace más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Y por eso dice la Biblia en 1 de Juan 5, del 4 al 5, que todo aquel que es hijo de Dios vence al mundo. Aleluya, gloria a Dios. Ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús baja del cielo y vence las ofertas de Satanás, vence la burla y no paga mal por mal, vence el odio de sus enemigos y los ama, y de todo aquello que era algo para que pudiera enterrarlo e impedirle realizar su labor de redentor en la cruz del Calvario, Jesucristo lo venció todo lo venció. Y Él dice ahora, yo entro a ustedes, y dentro de ti, yo quiero dentro de ti ayudarte a vencer. Y por eso las cartas de Apocalipsis, capítulo 3 y capítulo 4 terminan, el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Y 1 Juan 5, 4 y 5 dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Por lo tanto, si no vences, nunca fuiste hijo de Dios. ¿Escuchaste? Los vencedores son aquellos que por tener a Cristo pudieron vencer lo que un ser humano en sus propias fuerzas es imposible vencer. El mundo, tu carne y Satanás son demasiado contra nosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. En el Salmo 37, 1 al 2, nos damos cuenta que tenemos que recordar que las injusticias, la maldad, los crímenes, el hambre y todo lo que Salomón vio y nosotros vemos es temporal. Dice el Salmo 37, el 1 al 2, no tengas envidia del que prospera en su camino, ni el que hace iniquidad, porque como la hierba será corta. No te dejes guiar porque tu compadre tiene su coche nuevo y su casa, y no hay nada de malo en esto, pero no creas que por eso ya es feliz, y tú eres cristiano y todavía ahí, ¿verdad? No tienes tu casita, y aquel que es un ratón bien hecho, ¿verdad? Y que roba y tranza a todo el mundo, y tú sabes que a través de todo lo que él ha hecho ha ganado todas esas cosas. No tengas envidia. Cristo nos abre los ojos y nos dice, vean con otro enfoque, pónganse los ojos de la fe. No vean con el enfoque del empirismo, no veas solamente y creas que eso es lo que existe. No es cierto, no es cierto. Esa persona, aunque llame dichosa su alma, no es feliz. Y miren a continuación el Salmo 73. Dice David en el Salmo 73, versículos del 2 al 9, lo que estamos diciendo. Salmo 73, del 2 al 9. En cuanto a mí, aquí está otra vez el rey David, todos somos humanos, y la Biblia no oculta las emociones, ni los sentimientos, ni el escepticismo de los más grandes hombres de Dios. Hasta Elías cayó en depresión una vez. Somos humanos. Y lo dice y lo confiesa David. Asaf, el autor del Salmo 73, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve, ¿qué cosa? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y dice el versículo 11, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. O sea, este hombre, ¿verdad?, que escribió el Salmo 73, dice, una de las causas por las cuales casi me alejo del Señor, sentí que me resbalaba, sentí que me iba a convertir en un escéptico, es cuando comencé a ver que a veces les va re bien a los malos. Pero les va re bien a los malos. Dice el versículo 11 que los malos dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento del Altísimo. Versículo 12, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Nadie les dijo nada. Verdaderamente, dijo este autor del Salmo, he limpiado en vano mi corazón y lavado mis manos en inocencia,
porque he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, aquí está este hombre viendo, a mí Dios me suena, y me tupe, y me disciplina, y me quitó esto, y acá, y mira nada más los malos, oye Señor, a ellos castígalos, no a mí. Mira a ellos, ¿por qué les permite tantas injusticias y que tanto prosperen? Ese contraste hizo a este hombre dudar de qué estaba pasando. No entendía los caminos de Dios. Y es absolutamente normal. Versículo 17 al 20. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Mientras este hombre contrastaba los dos mundos, y decía yo, mira nomás, cualquier cosa que me porte mal, pum, me suena, Señor. Y puras nalgadas a mí no me dejas ver nada. Y a ellos, mira nomás, les faltan los ojos de gordura. Mira nomás la panza que tiene mi compadre de tanta cerveza. Mira nada más cómo ve a las mujeres. Yo sé que tiene 4 amantes. Yo sé que ha hasta matado a esa persona y a ese político. Y mira qué bien le va en la vida. Entonces, mientras él comparaba esto, no tenía enfoque. ¿Qué le hizo cambiar de enfoque? Cuando entró a la casa de Dios. Cuando levantó sus ojos arriba de lo que él veía, y entonces Dios le hizo ver la realidad. Y cuando él entró a la casa de Dios, como nosotros entramos cuando venimos a la Biblia, Dios nos corre las cortinas y nos muestra y nos dice, ahora velo desde mi perspectiva, ya no de tu perspectiva. Mira a ese compadre, a ese gordo, panzón, cervecero, mujeriero, parrandero y jugador, mira en 3 años lo que le va a pasar. Mira en 5 años cómo va a acabar. Mira a los 70 años cómo va a acabar con su amante despreciado, enfermo y va a morir como un perro. Y además de todo esto, nada más le duró 30 años, 20 años su gozo y además después eternamente vivirá en el infierno. No tengas envidia de la gente que crees que le va bien y que tú estás sufriendo. El gozo que nosotros tenemos y la disciplina que Dios nos da nos habla que somos hijos. Y nos habla que Dios nos está preparando para un mundo mucho mejor. Y precisamente Dios no interviene muchas veces en tantas personas y parece que les va bien y que triunfan en el pecado hasta que terminan como terminó la reina Jezabel. Jezabel es un ejemplo en la Biblia de una mujer que le va bien en el pecado. Jezabel era una mujer que lo que quería lo obtenía. Una vez llega el rey que era malo, pero sí, le dicen el Gutierrito, o sea, y llega el rey acá y le dice a Nadab, oye, véndeme tu terrenito y tu casita que la necesito ahí para el rey. ¿Qué? Yo no vendo nada. Ay, güey, perdona, güey. Y llega al palacio y llega Jezabel. Bueno, ¿y tú por qué te has echado como perro bulldog? Ay, pues fíjate que fui con un hombre y me dijo que no me quería ver. ¿Cómo que no te vendió su terreno? Le dice Jezabel. Vamos inmediatamente. Y va Jezabel y manda a quitarle todo y le arrebata eso a Nadab. No había nada que ella no obtuviera a través del poder y la fuerza. Mandó matar profetas de Dios y Dios lo dejó. Dios la dejó. Hizo y deshizo. Y cualquiera, hasta el mismo Elías, el más grande hombre de Dios en esa época, cuando oyó que Jezabel lo amenazó de muerte, corrió de volada y se fue a Valle de Bravo a esconder. Y no quería salir de ahí y le dijo a Dios, Señor, llévame, ya no quiero ni vivir. Qué increíble que el que se enfrentó a los cientos de profetas y que desafió y vio el poder de Dios, cuando oyó que Jezabel realmente le perseguía, él se deprimió emocional y espiritualmente. Y le pidió a Dios que él no veía claro ya cómo podía escaparse de una mujer que lo que decía lo cumplía. Pero se equivocaba porque él era el ungido de Dios. Hermanos en Jesucristo, podríamos continuar, ¿verdad?, con esto, pero también vemos que las injusticias
revelan nuestro comportamiento animal. Dice en Eclesiastés 3, versículo 18. Regresamos a Eclesiastés. Dije en mi corazón, es así, para que Dios los pruebe y vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. El pecado y la forma como el mundo ha llegado a nuestro alrededor nos habla, y por eso no es extraño que los mismos estudiantes universitarios crean que descendemos de los animales. Porque el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, no se comporta como un ser humano, se comporta, pero espérenme, peor que los animales. Los animales matan por instinto y para sobrevivir. El ser humano mata y asesina por placer. Miren ustedes en la Biblia, en el Salmo 49, cómo continuamente se está comparando a muchos seres humanos con verdaderos animales. Dice el Salmo 49, versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Aquí este salmo, ¿verdad?, está diciendo que muchos seres humanos mueren de la misma manera que mueren muchos animales. Dice el versículo 16 al 20 del mismo salmo, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva, llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes ¿a quién? A las bestias que perecen. Y podría citarles más, ¿verdad? En Tito, capítulo 1, versículo 12, dice que los cretenses, malas bestias, glotones. El Salmo 32 dice, no seáis como el mulo ni como el caballo, que no entienden, necesitan ser sujetados con freno, porque si no, no vienen a ti. Entonces la Biblia dice que un ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, que no entienda que hay otra vida después de esta vida, que no entienda que no nacimos para, como las bestias, trabajar como burros, dormir como osos, vivir como caballos, y solamente ahí está el buey, jálale todo el día, y de tu trabajo a tu casa, y se te pasan 40, 50 años, y fuera de eso no hay para ti ningún otro mundo, ninguna espiritualidad, ningún propósito, ningún significado, más que el que encuentres tú en ti mismo, como decía Paul Sartre, el filósofo francés, entonces eres semejante a un burro de trabajo, a un oso cuando duerme y a un caballo como vive. No hay diferencia entre ti y un animal, y así te pasó toda tu vida. ¿Tú crees que esa es vida? Te equivocas, porque Dios no quiere que nosotros pasemos por esta vida como los animales. Quiero resumir este análisis del escepticismo. En el versículo 22, dice Salomón, al acabar todo esto, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. A ver otra vez, no hay cosa mejor en la vida que a pesar, fíjense lo que nos está diciendo Dios antes de acabar esta conferencia, no hay cosa mejor en la vida que a pesar de todo lo que vemos, sí es cierto que hay injusticias, las hay. Yo no los voy a poder arreglar, pero las hay. En la maldad, dijo Jesucristo, no arranquen la cizaña, no vamos a acabar nosotros, la iglesia no está en este mundo para acabar con el mal. Estamos para impedir que se propague más de como está, pero el mal no lo vamos a acabar. El mal, hasta que Cristo venga, Él lo extirpará. No arranquen la cizaña junto al trigo, porque eso es para los ángeles. Cuando los ángeles vengan, ellos separarán la cizaña del trigo. Nosotros no. Hasta que Jesús venga, habrá cizaña en esta vida. Habrá maldad, habrá pornografía, habrá alcohol, pero mientras tanto, luchemos y luchemos para que no avance con la fuerza que está avanzando, para que nuestros propios hijos no sean contagiados. No hay cosa mejor, dice Salomón,
que vivir contentos. Alégrate. Así es. Voy a vivir por todo lo que está pasando aquí. ¿Me va a hacer así la cara aquí? No, espera, seguro. No, Dios mío, gracias, Padre, porque has traído esperanza a mi vida. Y la gente ve las noticias, y la gente ve que el mundo va al peor, pero yo sé que mi Redentor vive, y aún después de desechos en mi piel, en mi carne de ver a Dios. Yo sé en quién he creído, y sé que después de esta vida me está guardado mi galardón. Por lo tanto, no desmayéis, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alégrate, joven, en tu juventud. Filipenses 4:4. Gócense, regocíjense. El fruto del Espíritu es gozo. No podemos en esta vida atravesarla así y amargarnos y llegar a los 40, 50 y ¿para qué? ¿Cómo que ya para qué, soldado y guerrera de Jesucristo? ¿Cómo que ya para qué? Mi gozo les dejo, dijo el Señor, mi gozo les doy. Y sin este gozo no vamos a sobrevivir, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Necesitamos animarnos, necesitamos echarnos porras, necesitamos ver que viene. Oh Jesús, el Espíritu dice, ven Jesús, y ya no tarda en venir, y ya se oyen los cascos del Apocalipsis, ya no tarda la Tercera Guerra Mundial. Este mundo va a tronar, pero esta esperanza de que viene algo mejor, el milenio, voy a estar con mis hijitos corriendo en el campo, ya no va a haber veneno en los animales, no va a haber espinas en las flores, los animales feroces no tendrán ferocidad, ya no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá dolor. Esas cosas son las que me animan. Nos deben animar. Y tenemos que transmitir este gozo y esta esperanza, porque el mundo a nuestro alrededor es un mundo que se está hundiendo en la desesperación. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él vive. Y si Él vive, nosotros viviremos juntamente con Él. ¿Qué vamos a hacer mientras con las injusticias? Finalmente dice en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, lo que debemos hacer los cristianos. ¿Hay alguna injusticia que te está haciendo sufrir ahorita? ¿O que te impida tener gozo y alegrarte? ¿Hay algo que alguno de ustedes a través de la televisión también esté atravesando? Que digas, mi suegra me impide vivir contento, o es mi vecino, o si no existiera mi vecino tendría gozo y alegría, o si no tuviera ese padre que tengo o ese hermano en mi casa, tendría gozo y alegría. ¿Sabes una cosa? No hay nadie en este mundo a nuestro alrededor que pueda atreverse a creer que nos puede robar algo dentro de nosotros. Porque si hay algo en este mundo, mi suegra, mi cuñado, mi jefe de mi trabajo, que sea el causante y en el cual yo diga esta noche, es que por esa persona estoy así de amargado, y por esa persona estoy así desanimado, y ese me hizo volverme un escéptico, es porque mis ojos no estaban en Jesús. Estaban en ellos. Mi fuerza adentro no puede nadie sacarla, porque si dentro estoy fuerte, lo de afuera no tiene cabida. Pero si por dentro estoy débil, si tú no tienes convicciones fuertes y no estás arraigado en la palabra de Dios y no vives en la palabra de Dios, las fuerzas externas van a sacar y te van a robar lo más precioso que tenemos, que es la palabra del Señor en nuestro corazón. Pasamos en un valle de sombras y de muerte donde todos los intentos de Satanás son estos, sacarnos esto del corazón. Sobre todas las cosas guardadas. ¿Qué dice? Guarda tu corazón, porque ahí en mi corazón está la vida de Jesús. Y el diablo quiere hacer esto. Cuando el diablo nos saca esto, nos deja desnudos. No tengo nada en la vida más que a Jesús y sus promesas. Entonces no voy a permitir que nadie pueda robarme el gozo de Jesús. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos pasando injusticias? La Biblia nos dice claramente en 1 de Pedro 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, hermanos, por favor, ya métetelo en la cabecita. Siempre tendremos gente, y más hermanitos y hermanitas que van, ya
no chilles, ya no te desguances, ya no te desanimes, forma parte de la vida, ya madura. Mientras murmura la gente de malhechores, es un ratero, es esto, si no lo eres, déjalos que digan que es un adúltero, si no lo eres, ¿para qué te molestas? Estás ante la presencia de un Dios santo, y si Él te sostiene, ¿quién te puede derribar? Si Él te guarda, ¿quién te puede hacer algo? Si Él es tu escudo, ¿qué flecha puede llegar a tu corazón? Entonces, ¿por qué te desanimas? Ay, me dijeron que tenía cara de cebolla. Que te digan que tienes cara de ajo, que tienes cara de cebolla. Bendice a tus enemigos. Diles, qué bueno, gloria a Dios. Los bendigo y los amo más ahora. Y hasta ajo huelen mis besos. Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, dice la Biblia, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Me dirán misa contra mí, me dirán lo que quieran, pero no pueden negar la forma y la mano de Dios sobre tu vida. Dice el versículo 19, porque esto merece aprobación. O sea, Dios en el cielo pone una palomita, significa aprobación. Si alguno aquí abajo en la tierra, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo, ¿qué? No oigo. Si tú aquí abajo en la tierra estás sufriendo injusticias, fíjate lo que dice la Biblia, para que comiences ya a cambiar tu manera de pensar. El reino de Dios es diferente filosóficamente a como opera el mundo. Aquí las injusticias, pero si aquí estás en el reino de Dios y estás sufriendo injusticias y opresión de mucha gente, dice la Biblia en el versículo 20, pues qué gloria es, si pecando eres abofetado y lo soportas, mas si haciendo lo bueno, sufres y lo soportas, ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuimos, no oigo. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué? Para sufrir injusticias. Ah, no, ya no quiero ser cristiano, pues más te vale que ahorita lo decidas. Jesús claramente lo dijo, ninguno me puede seguir si antes no se niega y carga su cruz. Y cargar la cruz es identificarnos en las burlas, en los vituperios, en las calumnias, en la persecución y hasta la misma muerte. Seréis testigos. La palabra testigo en el griego es martureo, de donde tengo la palabra mártires. Mártires, aquellos que sin quejarse soportan las injusticias. Por causa de que amas demasiado a Jesús para vengarte de tu suegra. Amas demasiado a Jesús para vengarte de tu jefe. Amas demasiado a Jesús para vivir amargado o rencoroso o que alguien haya echado a perder tu vida. No, mi amor a Jesús es lo que me sostiene. Y ya veo a toda la gente a mi alrededor como almas perdidas que necesitan a través de mí ver el amor de Jesús. Si por tu conciencia tú no te vengas, si tú por tu conciencia soportas lo que tú estás atravesando ahorita, y lo que yo y lo que todos soportamos, Dios lo aprueba. Y finalmente dice en el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 13 al 17, ¿y quién es aquel que te podrá hacer daño si tú sigues el bien? Es que usted no conoce a mi esposo, tu esposo no te va a tocar si tú no le haces cuernos por debajo de la cama. Si tú no te vengas, si no lo tijereteas, si no lo ventaneas, si no los malas a tus hijos de él, si tú oras por tu esposo y le pides a Dios, él no te puede poner una mano porque tú sigues la santidad. Es que usted no sabe que mi compadre me dijo que me va a matar. Si tú estás en el Señor, caminando en el Señor en santidad, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los protege. Yo soy tu escudo y yo soy tu galardón, dice el Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de mis siervos, dice el Señor. Isaías 54, 17. ¿Quién te puede hacer daño si tú sigues el bien? Escucha, mas si alguna cosa, puede ser que
por portarte bien, hasta peor te vaya. Si alguna cosa padeces por causa de la justicia, bienaventurado eres. Por tanto, no te amedrentes, no les saques, no tengas temor, no tengas miedo de ellos, ni de esas gentes que quieren como tigres, leones, acabar con tu vida, sino santifica a Dios el Señor en tu corazón. Versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, otra vez se repite, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Quién es el más grande ejemplo de alguien bueno, santo, manso, fiel? Nunca se halló pecado. Y la voluntad de Dios no es que fuera a Cancún, no es que se acostara en una hamaca, no es que bebiera el coco, no es que anduviera en un yate por el Mediterráneo. La voluntad de Dios para el hombre sobre el cual estaba todo su agrado y toda su complacencia era que sufriera. Oh, profundidad de los caminos de la ciencia y la sabiduría de Dios, ¿verdad? Estos son los caminos de Dios. Son demasiado altos para nuestra comprensión. Muchas veces, aunque no lo entendamos, Dios quiere que suframos. Pero detrás de eso no hay nada destructivo. Dios todo lo usa para nuestro bien. Es mejor que sufras haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció por los pecados. Y el ejemplo, otra vez, es Jesús. Amados santos de Dios, quiero hacerte una pregunta a ti, que te estabas haciendo un escéptico, ustedes por la televisión que nos escuchan. Quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo te vas a seguir autocompadeciendo? ¿Cuánto tiempo vas a seguir? Pobrecita de mí, nadie me quiere, me lijaron todos mis güeyes y todos me pegan y nadie me comprende y por eso estoy así. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esa actitud? Toda tu vida quieres seguir así, vas a llegar como una vieja amargada a los 50 años de edad. Vas a llegar a los 70 años y te van a decir gruñón. Peor que el enanito de Blancanieves. ¿Hasta cuándo? O sea, vamos, en nosotros en esta noche, Dios nos dice, no hay nada que veas en el mundo, nada que el mundo nos pueda hacer que nos robe nuestra paz, que nos quite nuestro gozo y que ciegue nuestros ojos ante la esperanza puesta delante de nuestro corazón. Entonces, sobrepongámonos a todo esto, porque tenemos la fuerza interior para hacerlo, y pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, Hebreos 12:2, sufrió la cruz. Por el gozo, por saber que esta vida iba de paso, le dijo al diablo, no quiero tus tentaciones, no quiero fama, no quiero poder, no quiero mujeres, no quiero esto. Todo esto, vengo de paso nada más a darles el ejemplo. Miren ustedes, después de crucifixión, ¿qué va a pasar? Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el que venza, igual que Jesucristo, Dios le hará columna de la casa de su Dios, y viviremos con el Señor, y nos recompensará Dios, porque somos en todas estas cosas más que vencedores. Tienes que comenzar a salir de tu desesperación, a ti que te está hablando el Espíritu Santo en esta noche. Dios, la esperanza, la salud que tienes, la vida, Dios tiene el poder de cambiarte, de sacarte del lugar donde tú te encuentras. Esa visión nublada filosófica que tienes de la vida, ese escepticismo, ese ateísmo, esa soberbia intelectual que tú crees que no hay otra cosa mejor, te equivocas. Ven y prueba, ven a la cruz esta noche y experimenta en tu corazón lo que Dios puede hacer en tu vida. Y finalmente, todas las experiencias malas que hemos atravesado, dice 2 Corintios 1, del 3 al 6, te habías preguntado que tú puedes ahora ayudar por lo que atravesaste a otras gentes que van a atravesar lo mismo. Esas injusticias que tú has sufrido, esas penas que tú has sufrido, esa persecución que tú has sufrido,
esas angustias y esas tribulaciones que tú has sufrido, la Biblia dice que cada limón que el diablo nos aviente, lo podemos hacer agua de limón. Podemos convertirlo amargo echándole un poquito de azúcar. Entonces, toda la amargura que Satanás quiera aventarnos a nuestra vida, órale, si la cachas así, con una actitud de gozo, y la metes aquí, como el árbol, cuando los judíos estaban en las aguas, se inclinó el árbol, y el agua de Mara se convirtió en aguas dulces. Cristo puede convertir en dulzura todo el mal que la gente nos pueda hacer, o lo que el mundo o el diablo nos puedan tocar. Porque por eso somos en Él más que vencedores. Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra y por todas tus bendiciones que en ella encontramos para sostener nuestra vida espiritual, que es lo más precioso que hemos recibido en esta vida.